Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, feliz y bendecido domingo. Estamos en el domingo 20 del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nuevamente continúa con el discurso del pan de vida. Y Jesucristo hoy se presenta así ante todos aquellos que lo escuchan y especialmente ante los judíos, ante las autoridades de su pueblo. Y les habla de manera clara, de manera concisa. Y les dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. No es cualquier pan. No es el pan que comemos en una fiesta, no es el pan de una invitación a cenar, de una invitación que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, no es ese pan. Y por eso Jesús les advierte y les dice: no es como el pan que comieron sus padres, como ese pan que comen para saciar el hambre física. El pan que yo les doy les garantiza la vida eterna y la salvación. Y nosotros lo podemos entender un poco más fácilmente que sus paisanos en el tiempo que Jesús les hablaba, porque ellos se imaginaban comiendo la carne humana y por eso decían: ¿cómo éste nos puede dar a beber y a comer de su cuerpo y de su sangre? Eso es imposible, eso nunca lo hemos hecho. Entonces, hoy que nosotros comprendemos las palabras de Jesús, después de la teología y de la explicación, sabemos y comprendemos muy bien que la palabra viva de Dios es Jesucristo el Señor, que se ha hecho carne. Es decir, aquel que come de esos dos banquetes que se sirven en la Eucaristía es aquel que tiene vida en Jesucristo el Señor. Y el primer banquete que se nos sirve a nosotros precisamente es el banquete de la palabra. Todos los domingos, cada vez que nosotros vamos a misa, en cada Eucaristía, escuchamos el primer plato fuerte que se nos sirve, que es el alimento de la palabra. Escuchamos la palabra de Dios para alimentar nuestra vida espiritual. Primer plato fuerte. Y el segundo plato fuerte que se nos sirve a nosotros, la cumbre de la vida cristiana, de nuestra fe como cristianos católicos, es precisamente la Eucaristía. Cuando vamos y en el altar el sacerdote ofrece el pan y el vino. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, dice Jesús. Y así con esas mismas palabras el sacerdote lo refiere: queridos hermanos y hermanas, aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y por eso lo reconocemos en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Y sabemos que cuando comemos de ese cuerpo y bebemos de esa sangre, nos hacemos uno con Cristo. Es decir, estamos en comunión con Cristo, estamos de acuerdo con su proyecto de vida. Y eso es lo que Jesús trata de explicarle a sus paisanos y a los discípulos, pero ellos no lo entienden porque lo entienden de manera literal. El Espíritu Santo es el que hace posible esta obra magnífica de que el pan se convierta en su cuerpo y el vino se convierta en su sangre. Es el Espíritu Santo de Dios, es la fe del creyente la que hace posible que esa especie de pan y de vino se conviertan en la sagrada especie del cuerpo y de la sangre del Señor, y alimentamos nuestra vida de este modo. Entonces, mis queridos hermanos, ojalá que no nos privemos de este banquete selectísimo de la Santísima Eucaristía, que comamos de este pan y que comamos de este vino, y ya no comemos solamente un pedazo de pan y ya no tomamos un poco de vino, sino que al imponer las manos y al hacer la invocación del Espíritu Santo, epíclesis que se llama, al invocar el Espíritu Santo, el
pan se convierte en cuerpo y el vino se convierte en sangre, y ahí es cuando recibimos y comemos del cuerpo y de la sangre del Señor, que no nos deja sentir más hambre, sino al contrario, nos permite heredar la vida eterna y la salvación. Ojalá que así entendamos la Eucaristía, como aquel encuentro personal con el Señor, como esa comunión, el estar de acuerdo con Jesucristo para dar testimonio de Dios y para afianzar nuestra vida espiritual con su cuerpo y con su sangre. Robustecidos en este domingo, al recibir la Sagrada Comunión, vayamos a dar testimonio de la palabra de Dios y a vivirlo con ese amor que lo debemos llevar en el corazón. Dios derrame abundantes bendiciones. Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo, nos regale su bendición a nuestros hermanos enfermos, a nuestros hermanos que piden oración, a aquellos que están cumpliendo años, una bendición especial para cada uno de ustedes. Y la manifestación de Dios en su amor se vea en nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.